Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verles. Les comparto el día de ayer. Desgraciadamente sufrimos y transitamos por momentos muy complicados, difíciles. Tuvimos el estallido de un importante incendio forestal en nuestro centro en Valle de Bravo. Inició aproximadamente, calculamos, alrededor de las 2:30 de la mañana, lo cual es en realidad un tiempo pues un poquito misterioso, vinculado precisamente a el inicio de este tipo de eventos naturales. Para por ahí de las 3:30 de la mañana nos dimos cuenta del mismo, esto es, las personas encargadas del centro, afortunadamente salieron, se despertaron, fueron al baño y se dieron cuenta de que pues había ya explotado este evento. Empezamos a coordinarnos. Para por ahí de las 4 de la mañana ya teníamos por lo menos a todo el equipo que trabaja conjuntamente en nuestro centro, pues tratando por lo menos de irrigar agua, de tal manera que el mismo no llegara a las instalaciones que hemos con tanto esfuerzo edificado. Se fue extendiendo el fuego. Yo me enteré del mismo a las 6 de la mañana, inmediatamente me fui a comprar víveres, eh, electrolitos, agua, etcétera, para los brigadistas que estarían llegando. Para las 8 de la mañana logramos constelar un equipo muy grande de brigadistas, casi 100 de estos, que empezaron arduamente a trabajar para controlar el fuego, que ya en esa hora se había extendido aproximadamente por 8 hectáreas del terreno. Y bueno, estuvimos combatiendo el fuego hasta por ahí de las 5 de la tarde. Es increíble el trabajo heroico que hacen estos brigadistas que pues vienen de diferentes organizaciones, Probosque, Semarnap, en fin, toda una variedad de diferentes organizaciones. También tuvimos gente de la Policía Federal, del Ejército, etcétera, que estuvieron auxiliando con la contención de este fuego. Y afortunadamente, bueno, trabajan de una forma increíblemente hábil y tomando un riesgo personal enorme. Realmente no conocía este trabajo y me quedé muy, muy impactado por el altruismo y la forma tan arrojada con la que lo desempeñan, lo llevan a cabo. Nunca había estado en un incendio forestal. Los había visto por televisión, ¿verdad? No tenía idea del infierno que literalmente son, el calor que generan, ¿verdad? Se derriten los zapatos en el pasto, los pastizales que se queman, del calor que generan en general. Y bueno, como les decía, afortunadamente para por ahí de las 5 de la tarde pudimos contener el fuego, pero no sin que el mismo hubiese ya consumido aproximadamente 8 hectáreas de bosque de nuestro terreno, un 15% más o menos del mismo. Afortunadamente, como les decía, se pudo contener unos 300, en algunos lugares unos 300 metros, en otros lugares, por ejemplo, donde se encuentra nuestra estupa, los que han tenido la oportunidad de visitarle, saben que hay una especie como de terraza atrás de la estupa, hasta ahí llegó el fuego. ¿Sí? ¿Qué les digo? A 5 metros del borde de esa terraza, y estábamos pues muy preocupados que pudiera afectar a nuestro estupa, que es naturalmente un Buda viviente, ¿verdad? Pero afortunadamente esto no sucedió. Estuvo también muy cerca de pasarse a las cabañas de meditación, que además las teníamos llenas porque es la temporada del año en la Semana Santa, en donde tenemos más gente utilizándolas. Entonces teníamos a 10 personas haciendo retiro allá, ¿verdad? Bueno, tuvimos el apoyo de mucha gente de la comunidad de Casa Tibet que ahora reside en Valle de Bravo, pero también de muchas diferentes organizaciones que altruistamente apoyan a eventos como son estos, con toda variedad de, por ejemplo, mandaron, que les gusta, una organización nos mandó 50 tortas, ¿no? Nos mandaron agua, nos mandaron electrolitos, toda variedad de cosas. Pero bueno, como les decía, afortunadamente pudimos contener el fuego
a las 5 de la tarde. Tuvimos también la fortuna de que durante la noche no hubo vientos importantes que pudiesen volver a iniciar el fuego y expandirlo, y también se habían iniciado una serie de contrafuegos que muy hábilmente los guardabosques pues prenden para contener el fuego. Es toda una ciencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo todas las zanjas que cavaron, y es increíble porque cuando recorres el terreno y ves estas zanjas que crean los guardabosques y lo hacen en cuestión de horas, es impresionante porque son anchas y profundas y requieren de mucho trabajo manual, y estamos hablando de 8 o 10 hectáreas de terreno en el que tuvieron que hacer estas zanjas, y lo hacen en un santiamén, y gracias a esto pues el fuego ya no saltó a más, ¿verdad? Y bueno, ahora si bien el mismo se encuentra entre comillas controlado, tenemos que aguardar. Hoy tuvimos suerte de que ya no hubo brotes nuevos del mismo, pero todavía tenemos que aguardar un par de días más, que es el tiempo en donde todas las brasas que quedan incandescentes toman para consumirse del todo y la tierra empieza a enfriarse para podernos sentir relativamente seguros. Pero el problema es que estamos literalmente a finales de marzo, principios de abril, ¿verdad? Realmente apenas inicia la temporada de calor. O sea, todavía pues faltan 3 meses, y los más intensos de estos mayo y junio. Como yo estoy viendo las cosas por la temperatura, no solo allá, sino también aquí en la Ciudad de México, yo creo que las lluvias van a ser muy tenues, ¿verdad? Y se van a retrasar como lo hicieron también el año pasado, así que no creo que llueva antes de julio. Tendremos alguna, ¿verdad?, llovizna por aquí y por allá, pero lo más probable es que la temporada de lluvias empiece julio o agosto. De hecho, el año pasado empezó formalmente en septiembre, cuando tendría que haberlo hecho en abril, ¿verdad? Entonces, pues esto hace que la sequía sea muy intensa, el calor muy fuerte, y bueno, pues tendremos ahora que intervenir, tenemos que de alguna manera prevenir que en los meses que vienen no vayamos a sufrir otro importante incendio. Entonces, si bien habíamos pensado en hacer esto previamente, el costo era prohibitivo y decidimos posponerlo, pero ahora no nos queda de otra más que pues abordarlo, y tendremos que estar interviniendo el bosque y construyendo una serie de zanjas de protección forestal para los fuegos. Ya tenemos caminos enteros que se han hecho para esto, pero ahora tendremos que hacer unos más pequeños en diferentes partes de nuestro bosque por si se vuelve a prender un incendio forestal, que lo podamos contener por secciones en general y no consuma lo que consumió ahora. El problema también es que en estos bosques, que son bosques primariamente de pinos y de encinos, pues hay muchísimo ocote, y el ocote prende como papel, como alcohol en un instante, y también al mismo tiempo hay muchísima hojarasca, porque el último incendio forestal que sufrió nuestro terreno fue hace 30 años. De hecho, 5 años antes de que nosotros lo recibiéramos, de que lo recibiera Buen Corazón. Así que bueno, ya también es cierto, se había dilatado, hay un ciclo natural de estos eventos que acontecen. Claro que el misterio para nosotros es qué detonó el mismo, porque esto aconteció por ahí de las 2:30 de la mañana, ¿sí? Evidentemente el problema no fue el calor del día, ¿verdad? Y también pues el centro se cierra a las 5 de la tarde, de tal manera que si alguien que hubiese estado de visita en el mismo, por un descuido, hubiese dejado un incienso prendido en el bosque, una veladora, pues todo esto hubiera estallado en cuestión de 1 hora u hora y media a lo sumo, y hubiéramos ya visto pues los signos del mismo por ahí de las 6, 7 de la tarde. Y en realidad el fuego no se empezó a apreciar hasta las 2:30 de la mañana. Así que pues tenemos muchas hipótesis. Los brigadistas y los guardabosques dicen que en su mayoría, fíjense qué tragedia, estos incendios son provocados, ¿no? Ya sea por descuidos de las personas o por iniciativas conscientes de algunos individuos movidos por diferentes tipos de motores. Yo no sé qué pudiese mover a alguien a prender el fuego de nuestro espacio, del espacio de Buen Corazón, ¿no? Porque finalmente es un terreno privado, así que el quemarlo no puede producir ningún tipo de beneficio económico a nadie,
¿verdad? Y el impacto ecológico es terrible, ¿no? Ahí estando en el fuego, pues, ¿qué les puedo decir del impacto que tiene en la naturaleza y particularmente en la fauna? Miles y miles de insectos saltan porque están siendo afectados por el calor y el fuego que consume los pastizales. Entonces ves pues estas nubes, especialmente de chapulines que están saltando y se impactan en contra de uno al caminar, tratando de evitar ser consumidos por el fuego, y pues conejos y topos y serpientes y todo tipo de animalitos que residen en el bosque, pues muy afectados naturalmente por este evento. Como les decía, independiente de el desfortunio, bueno, no hubo ninguna afectación humana, nadie fue dañado, ni herido, ni quemado, ni muerto, porque en un incendio que aconteció también en Valle de Bravo hace unos 5 días, murieron 2 personas y hubo varios brigadistas pues quemados, ¿no? O afectados. Aquí no pasó esto. Y como les decía, afortunadamente todas las instalaciones físicas del centro, que era lo que más nos preocupaba, pues las pudimos salvar. Bueno, más bien los brigadistas, a través de su increíble trabajo, las pudieron resguardar y proteger. Ahora es mi esperanza que, como este fuego pues se llevó a cabo muy cerca de la franja de todas estas instalaciones, pues eso nos proteja durante el año, porque ya no se puede volver a quemar, ¿no? Ya está quemado de cierta manera. Y si tenemos algún otro incendio, sea en el bosque, pero ya no tanto en la periferia que da a la luna de las instalaciones en general. Tenemos, como les decía, muchas necesidades. Necesitamos palas, necesitamos rastrillos especiales que se usan para el bosque, porque pues no tenemos mucho material, y cuando llegan estos brigadistas, unos tienen material, otros no tienen material, y hay que facilitarles. El día de ayer ese fue uno de los problemas, que siendo domingo y domingo de Semana Santa, todo estaba cerrado, y a pesar de que llegamos muy tempranos, todas las tiendas de suministros pues no estaban abiertas y no pudimos adquirir estos insumos, pero lo estaré haciendo estos días y llevando pues unas 30 palas y para que las tengamos en el centro por si es necesario. En fin, pues esto es lo que aconteció el día de ayer. Estoy certero, nada viene de la nada. Esto, como dice el proverbio tibetano, buen karma, mal karma, quién sabe, hay que agradecerlo todo. Es una manera de que se purifique algún tipo de semilla kármica negativa, o quizá una forma en que pues los budas nos protejan de algo más grave. No lo sé, ¿verdad? El hecho es que también este es un evento que pues ilustra la naturaleza inestable, impredecible del samsara, ¿verdad? El que nosotros no debemos de apegarnos a nada, pero al mismo tiempo debemos de tener valentía, fortaleza y atacar todos estos eventos vitales con la mayor integridad posible, ¿no? Entonces, bueno, pues les pido de todas maneras nos tengan en sus plegarias, dediquen el mérito, soliciten el resguardo de la triple joya para este espacio que es de todos y que representa un esfuerzo monumental en el que hemos invertido 25 años de nuestras vidas, precisamente para legar a ustedes y a las generaciones venideras este entorno, este laboratorio para la investigación contemplativa y este santuario de paz y de bendición para todo nuestro México en general. Entonces ténganos en nuestras plegarias, y los que tengan posibilidad pues donen a buen corazón, y especialmente si tienen la posibilidad de hacerlo en especie, pues palas, picos, paletas, no picos, palas, paletas y rastrillos es lo que por ahora vamos a estar requiriendo y necesitando para tener ahí un acopio de estos, no para este evento, sino por lo que pueda suceder en los meses seguideros, ¿no? El problema es que, como les digo, se viene una temporada muy candente y de mucha sequía, y bueno, ahorita hay más de 400 incendios forestales en el país prendidos, y solo en el Estado de México aproximadamente unos 50, ¿no? Entonces, pues nos tocó ahora, quién sabe cuál sea la razón, pero bueno, dentro de todo lo que podría haber sucedido, fue algo que pudimos atacar con mucho éxito.
¿Ok? Relativamente mucho éxito. Me hubiera gustado que no fuera tan extenso, pero es que se prende todo con una rapidez verdaderamente impresionante. Pues muy bien, con esto en mente me gustaría que hoy hiciéramos el Guru Yoga de Shakyamuni, precisamente la meditación de las tres luces, solicitando a la triple joya el que nos confiera sus bendiciones y protección para nuestras vidas y para eventos de este índole y naturaleza. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, un día muy tenso el día de ayer. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. En el grupo de WhatsApp de Casa Tibet, ahí está información de todos estos detalles que les comento y cómo ayudar. Bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como es costumbre, comencemos por evocar una imagen física, mental, de nuestro propio cuerpo. Para ello, introspectivamente recorramos al mismo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Ladana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo cono o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. Con ello en mente, realizamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la de el jarrón, el ánfora o vasija. En esta, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, siempre más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos. El prana condicionado, del cual dependen las funciones conceptuales y dualistas de nuestra mente o conciencia. Fortalecemos simultáneamente y así al Yelum, el viento de sabiduría, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, energía de color blanca, 3 para el femenino,
energía de color rojo. Y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, energía de color azul. En este inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos a los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central y propiciamos la emergencia del furor interno. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantido, con los dedos índices ligeramente extendidos. Con estos bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y presionaremos simultáneamente los puntos de acupresión asociados a esta práctica. Y así, con esta instrucción, conjuntamente, ejecutemos esta práctica, esta preparación energética, la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención, la concentración sobre el flujo natural de la respiración. Atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos introspectivamente a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémosla. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan o obstruyen y así obnubilan a la práctica sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña.
y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación o contemplación, que nos permite fortalecer la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce y culmina en la integración. Con esta instrucción presente y en silencio, por unos minutos, dediquémonos al cultivo y fortalecimiento de esta primaria dimensión y aspecto de la práctica. Sí, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o un ticle en el medio del entrecejo, en el cual suavemente concentramos la atención. Y una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación. Y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad enraizada en las 8 libertades, así como las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran, más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia, reconociendo cómo todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, y que en efecto desconocemos el cómo y el cuándo es que la misma se manifieste. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar y aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir,
tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como identificar, debilitar y trascender a los negativos, los no virtuosos. Para ello, contemplemos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de éstas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas, a la existencia cíclica, a la vida condicionada, reconociendo cómo en esta todos los seres sufren, cómo experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad, el preámbulo de la tecnología contemplativa propia del Sendero del Diamante. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se disuelve en el vacío. Comencemos por este espacio. Extendámoslo a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro continente y planeta. El universo entero con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión primaria de nuestra mente o conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esa dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos ahora
a la práctica de unificación con el principio del pleno despertar, el Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Para ello imaginemos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representa la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge una flor de loto, blanca y radiante, luminosa, de 8 pétalos abiertas, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Apostada sobre ese trono dorado y enjollado, que a su vez representa la natural dignidad del estado despierto y lúcido de la mente o conciencia. Sobre la flor de loto aparecen un disco lunar y solar en forma de cojines, los que representan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda, las dos acumulaciones. Y sobre estos gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda. Le concebimos radiante, luminoso y translúcido, presente más ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina, simbólica de la maestría sobre la fuerza del samadhi, y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de la victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa sobre su regazo con la palma inclinada hacia arriba, representando la maestría de la atención unipuntual. Sobre la misma, la escudilla del renunciante. Y dentro de el néctar de la larga vida y la sabiduría. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los grandes seres, los mahasattvas, despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, que a su vez representa la actualización de sus potenciales cognitivos, emocionales y físicos. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, que a su vez representan la maestría de las actividades liberadoras, las paramitas. Y en el que es síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar, obtener, tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de Yiram, Shavakas, de Pratyeka Budas, de yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana, y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva, que en nosotros contagian. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en propicia honda y profunda transformación. En consecuencia, Budas y Bodhisattvas reaparecen, pero ahora dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un vínculo y puente de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora procedemos a la recepción de los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria.
Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo, nos satura y del mismo arrastra sus impurezas y limitaciones. Imaginemos esto acontece en 3 etapas. En la primera sentimos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas, como tinta negra y humo negro que al abandonarnos se diluye o desvanece en el vacío. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, quizá como nuestras debilidades genéticas, salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulado, que al vertirse sobre la tierra en ella opera como un abono. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Todo esto se diluye, se desvanece en el vacío, como miriadas de alimañas, que al abandonarnos también se funden con la vacuidad. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, y en las mismas reconocemos el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, como la de la triple joya, la necesidad de cultivar una mentalidad de vocación altruista para contrarrestar el egoísmo y de corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad, de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la hablada mantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba de vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad sobre irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros una vez más como un espeso néctar que nos satura desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y en su superficie, imaginamos, se presentan esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Esto es, toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra comúnmente reflexivo, o que tiende a distorsionar y exagerar
la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, y donde sea adecuado, pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas 3 luces, por el poder de la luz roja, imaginamos cualquier limitante de tipo verbal o comunicativo en nosotros, los seres que nos rodean, se ve purificada. Y una vez más sentimos, nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba de vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad se ha irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y purifica nuestras limitaciones mentales y emocionales. Toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión. Y en especial la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos o sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y descansamos en esta sensación por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos.
Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales o comunicativas se ve purificado y nuestro cuerpo irradia luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificados y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento, en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Ya se afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica sus limitaciones en efecto son purificadas. Y ahora transitemos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se desplaza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas 4 dedos por encima de las mismas, 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo en nuestra misma dirección. Imaginamos, Budas y Bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, se funden en este y una vez más en el mismo incrementan su luz y claridad por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad. Penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual. Y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. El universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en el que todos los seres son Budas, los sonidos mantras, en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda, y hagamos 2 rosarios del mismo. Tayatam Muni Muni Mahamuni Soha. Tayatam Muni Muni Mahamuni Soha. Tayatam Muni Muni Mahamuni Soha. Tayatam Muni Muni Mahamuni Soha.
Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Y ahora procedamos a la fase de perfeccionamiento. Recordemos en la misma simulamos la transición del dormir y el morir. Aquellas en donde de forma más presente y clara se manifiesta la luz clara esencial de la mente, la cual aquí nos entrenamos a reconocer, atisbar y estabilizar. Imaginemos una vez más en nuestro medio el canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo. Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra en el canal central y reaparece en el medio del mismo con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles primarios y secundarios, gotas neurales masculinas y femeninas, emprenden su travesía hacia la gota indestructible. Las esencias vitales masculinas descienden por la parte superior del canal central de color blanco. Las femeninas ascienden por la parte inferior del canal central de color rojo. Presionan a la gota indestructible y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, penetra en la gota indestructible, esta se fisura y libera la luz clara esencial de la mente a la conciencia primigenia, la cual intentamos reconocer y en la que intentamos descansar por un momento una vez más en un estado y condición libre de elaboración. Canal central Shakyamuni Buda en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón.
Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, sirve y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar el estado, la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Y hoy en especial dediquemos el mérito, especialmente para estas criaturas del bosque que perdieron su vida el día de ayer. Que puedan tener un mejor renacimiento, uno libre de las condiciones limitativas del samsara. Así es. Así es. Así es. Om Ahum Bhajaguru Pamasiti Hum Tayata Muni Mani Mahamuni Soha Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Bien. Bien, recordarán, dentro del contexto de las 4 recolecciones, esto es, las 4 aplicaciones de la atención, nos hemos estado concentrando las últimas semanas en la aplicación de la atención sobre de la mente. ¿Recuerdan? Y en el contexto de la misma, el examen de un tema central de la psicología budista, que es conocido como los factores mentales o las funciones cognitivas primarias a través de las cuales nosotros construimos la experiencia que del mundo tenemos. Estos se dividen en una serie de distintas categorías. Los factores mentales omnipresentes, recordarán. Los factores mentales objeto asertivos, los factores mentales virtuosos, no virtuosos, variables y así subsecuentemente. La idea es aprender a reconocer la presencia de estos factores mentales primero dentro del contexto naturalmente del laboratorio contemplativo, en cuyo seno es mucho más fácil lograr el reconocimiento de estas estructuras cognitivas, pero también y naturalmente en el periodo post-meditativo, en donde es todavía más relevante el poder atender a las mismas. ¿Se entiende esto? Bien, me parece, si mal no recuerdo, que en nuestra última sesión hablamos acerca de el factor virtuoso de la fe, ¿no es cierto? Hablamos también de la actitud de vergüenza y autorrespeto y nos quedamos en esta y vamos a hablar acerca de la consideración específicamente para otros, ¿sí? Este es el tercero de los 11 factores mentales virtuosos que en esta categoría se exploran, ¿sí? Bien. Bien. La consideración se contempla como un factor mental, una estructura de la cognición presente en todos los seres sensibles, por lo menos a manera primaria y germinal. Eso no quiere decir que necesariamente trátase de una estructura cognitiva y de conducta activa, necesariamente en todos nosotros. Naturalmente, nuestra experiencia cotidiana, ordinaria del mundo y la interacción que tenemos con otros revela comúnmente su ausencia, ¿verdad? Sin embargo, está presente en la estructura propia de la cognición y nacemos con ella. Por eso, comúnmente en el contexto de la psicología budista, que es una positivista, se afirma que nuestra naturaleza es primariamente edificante y virtuosa, ¿no? Y precisamente contamos con esta estructura cognitiva que es la de la consideración o la atención hacia otros. Se le define este factor de la conciencia entonces
como aquel que nos permite refrenarnos de la ejecución de acciones no virtuosas, primariamente centrados en la consideración que las mismas tienen sobre de otros. ¿Sí? Evidentemente también esto implica que trátase de una estructura de la cognición que se encuentra cercanamente vinculada a la empatía, cercanamente vinculada a un sentido de respeto y responsabilidad por otros y por nuestro entorno en términos generales. Y también implica un cierto primario reconocimiento, una especie de comprensión intuitiva prenatal del principio de la causalidad moral. El hecho de que finalmente lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables. Y que las acciones particularmente negativas que ejercemos sobre de otros, pues tendrán consecuencias del mismo orden y naturaleza sobre de nosotros. Y que si nosotros buscamos un entorno de experiencia favorable, pues tenemos que naturalmente propiciar el mismo para los que nos rodean. Esto es el elemento que ilustra la naturaleza de este factor de la conciencia, el de la consideración para los otros. Este factor mental es también muy similar al de la vergüenza, ¿sí? Con excepción que lo que pretende refrenar el comportamiento negativo a través de considerar, ¿sí?, el efecto que él mismo pueda tener sobre los demás. Insisto, en torno al hecho de que trátase de una estructura primaria de la cognición y la emotividad centrada en una noción altruista y en un primario, siquiera germinal entendimiento del principio de la causalidad moral, esto es del karma, del cómo nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo afectan a los que nos rodean y cómo ese efecto redunda en la calidad de experiencia y vida por la que nosotros naturalmente transitamos. Quiero insistir que desde la perspectiva de este modelo, el de la psicología budista, este factor mental, el de la consideración hacia otros, es en nosotros presente e innato. Nacemos con él, ¿sí? Lo cual en esencia quiere decir que todos tenemos, poseemos y somos naturalmente una entidad benéfica, positiva, ¿verdad? No nacemos movidos por una especie de intrínseca maldad. Y si lo piensan, aun cuando nosotros nos comportamos de forma negativa, siempre hay una especie de voz interna que de alguna manera sabe que lo que nosotros estamos haciendo, especialmente si afecta negativamente a otros, no es correcto, ¿sí? Y es ese precisamente factor de la conciencia que es la consideración. Obviamente y simultáneamente es uno que deseamos fortalecer en el seno y contexto de la vida. Así que lo hacemos a través de la fuerza de la introspección, el estar presentes y atentos, no solo naturalmente en el periodo del esfuerzo contemplativo o la iniciativa introspectiva, sino en el contexto de la experiencia de la cotidianidad, en el periodo postmeditativo, como comúnmente en la tradición budista se le designa y contempla, debemos de estar presentes y atentos de la instancia y el momento en donde esta estructura de la conciencia y mente es pertinente y debe de hacerse presente o fortalecerse. Específicamente, insisto, el efecto que nuestras acciones tienen sobre de otros. Y si nosotros podemos vislumbrar una, digamos, consecuencia o una afectación negativa de las actividades que desplegamos a través de los portales con base en los cuales nos vinculamos al mundo de la experiencia, la mente, palabra y cuerpo, pues naturalmente refrendarnos de ese tipo de actividad. Insisto, este factor mental es muy cercano al previo, aquel que hemos descrito como el de la vergüenza, ¿verdad? El de el respeto, ¿verdad?, por uno mismo, en donde hacemos esto también considerando, ¿verdad?, el cómo ese tipo de comportamiento afecta la integridad o afecta, digamos, la totalidad de nuestro ser en términos generales. ¿Se entendió eso? El factor mental de la consideración por otros. También emerge del entendido, ¿verdad?, de que nosotros todos no vivimos en soledad y que somos seres que existimos en interdependencia los unos de los otros.
Perdón, nada más estoy checando si no tengo un mensaje de emergencia. No. Es que así hemos estado 2 días. Bien. Ahora, el siguiente de los factores mentales es el de la ausencia de apego, literalmente el desapego. ¿Sí? Bien. También desde la perspectiva de la psicología budista, este factor mental virtuoso se considera innato. Esto es, uno presente dentro de la estructura y la continuidad de la conciencia, desde el momento en que nosotros nacemos, en continuidad con la infinitud que es propia de nuestro ser en términos generales. Como recurrentemente hemos señalado, este factor mental, el del desapego, opera como un antídoto primario a uno de los principales venenos que aqueja y afecta a nuestra vida, comportamiento y personalidad, el apego. Recordarán que precisamente este pertenece a esa triada de lo que conocemos como los 3 o el triple veneno. El veneno propio asociado a la ignorancia, ese desconocimiento crónico de la realidad de las cosas como son, que naturalmente viene acompañado del aferramiento y del apego, como también lo hace de la aversión. El apego hacia aquello que nosotros, en consecuencia de nuestros distintos condicionamientos, contemplamos, interpretamos y concebimos como edificante, positivo, virtuoso, y la aversión hacia aquello que nosotros simultáneamente y en consecuencia de nuestros condicionamientos contemplamos también como negativo, como doloroso, como no virtuoso. Ahora, el desapego es muy importante tener en cuenta, no debe de confundirse con la indiferencia. Esta es una distinción que nunca es suficientemente importante exaltar. La psicología budista no pretende exaltar ni busca enseñarnos indiferencia, porque además la indiferencia operaría en total contradicción a la propia estructura de la realidad, porque la indiferencia se caracteriza por el egoísmo. Es una expresión de una mentalidad autocentrada que no reconoce la interdependencia que nos vincula a todos aquellos con los que convivimos y de los que nosotros naturalmente dependemos, ¿no? Entonces, por supuesto que la psicología budista no pretende exaltar ni pretende enseñarnos indiferencia, pero sí desapego. Ahora, para entender qué quiere decirse por desapego, pues naturalmente es indispensable contemplar el factor mental contrario, el no virtuoso, el del apego. ¿Cómo se define el apego dentro del contexto de la psicología budista? Bueno, es también un factor mental. Por factor mental que entendemos una estructura y función de la cognición. Pero en este contexto trátase de una que emerge de la matriz de la ignorancia, ¿sí? Y en consecuencia nos conduce a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas. O nos lleva a superimponer y proyectar cualidades positivas sobre lo que naturalmente no las tiene, tuvo o puede poseer, ¿sí? Está caracterizado por el aferramiento, que es un tipo como de empecinamiento en donde nos de alguna manera centramos en esta idea y cognición equivocada, en esta proyección fantasiosa que inercialmente propiciamos o proyectamos sobre de otros, ¿verdad? Y nos conduce a concebirlos de una forma del todo equívoca y fantasiosa. Esto es, nos lleva a proyectar sobre de estos una demanda. ¿Y cuál es esta demanda? Que estos nos aporten acorde a lo que nosotros equívocamente consideramos es su naturaleza y cualidad sustancial, bienestar genuino y duradero. Eso es el apego, ¿no? Ahora, el apego es una condición, es una percepción distorsionada. Es una función de la cognición que, insisto, emerge de la ignorancia. Y por ignorancia, recuerden, en el contexto de la tradición budista, hablamos tanto de aquella pasiva como la proactiva. Por ejemplo, la ignorancia
pasiva implica el centrar tu atención, por ejemplo, en los aspectos positivos de la personalidad o la conducta de una persona, simultáneamente eclipsando, ignorando o filtrando los negativos. Ahora, es cierto, nadie, a menos de que se trate de un Buda, ¿verdad?, tan solo manifiesta actividades virtuosas y positivas. Y cuando nosotros tan solo nos concentramos en estas, que pudiésemos pensar una actividad virtuosa, ¿sí? Puedes pensar, oye, es algo bueno, ¿verdad? El solo ver lo positivo de los demás. El problema no es si es bueno o malo, es que no es real. ¿Por qué? Porque esa persona en la que fijas o proyectas esta proyección, ¿verdad?, que es fantasiosa, también tiene y despliega una dimensión o una variedad de conductas que no son positivas de mente, palabra y cuerpo. Y cuando hablamos acerca de la importancia de establecer una relación de sanidad con los demás, naturalmente esta relación de sanidad debe de ser una centrada en el equilibrio. Un equilibrio en donde nosotros abrazamos, sí, en efecto, las condiciones y cualidades positivas del otro, pero también abrazamos y entendemos las negativas. El amor genuino no puede ser selectivo. Tiene que aceptar la totalidad del otro, tanto en su dimensión positiva y edificante, como también en su negativa. Ahora, si nosotros, por la razón que fuere, nos rehusamos o negamos a hacer esto, consciente o inconscientemente, ¿cuál es el costo? Primero, tendríamos que preguntarnos si una aproximación de esta naturaleza tiene posibilidad de éxito. ¿Qué piensan? Esto es, el mero hecho de concentrar la totalidad de tu atención en las cualidades positivas de alguien hace que desaparezcan sus negativas. No. Y tarde o temprano, esas cualidades, comportamientos y conductas negativos serán unas con las que nosotros tendremos que lidiar. Nos vamos a tener que confrontar a las mismas. Pero si lo hacemos desde la óptica de una conducta o de una perspectiva de negación, el impacto que esas conductas van a ejercer sobre nosotros, van a tener en nuestra vida, va a ser particularmente negativo. ¿Y a qué condición nos va a impulsar? Exacto, a la opuesta del apego, a la aversión, en donde ahora lo que hacemos de igual forma o manera fantasiosa es ahora exagerar las cualidades negativas del otro, ¿verdad? Proyectarle al otro cualidades negativas con las que tampoco en realidad cuenta, de tal manera que esas negativas eclipsan o inhiben o del todo bloquean las positivas. Primero, exacerbamos las positivas, como cuando estás enamorado. Y construyes una visión absoluta y completamente fantasiosa del ser amado, ¿no? O la aversión te lleva a ver a la persona con la que tienes conflictos también de una forma fantasiosa, como alguien absoluto y completamente negativo, ¿verdad? Nadie tampoco existe de esa manera. Nadie, aún el peor de los criminales, la persona más despreciable que puedan ustedes imaginar, actúa de esa manera, se comporta de esa forma. Aún Hannibal Lecter, ¿no? De esta famosa película El silencio de los inocentes, ¿no? Que es a nosotros presentado como un virtual monstruo, ¿verdad? Caníbal, asesino, tiene momentos de enorme lucidez y altruismo, aún hasta para la persona que le juzga, ¿verdad? Recuerdo alguna película, no recuerdo cuál, en donde, por ejemplo, se daba el caso de estos individuos que se encuentran encarcelados por diferentes crímenes, algunos entre ellos extraordinariamente intolerantes y violentos y explosivos, ¿verdad? Pero que tienen, por ejemplo, en su celda un ratoncito. Y ese ratoncito es su ser cercano, su confidente, su ser querido, al que proyectan todo tipo de bondades que no pueden manifestar a otro ser humano, pero lo pueden hacer con un animalito. ¿Eso qué les dice? Que aún la persona aparentemente más negativa, el individuo, ¿verdad?, que parece ser más violento, también tiene por naturaleza una dimensión positiva. ¿Y cuál es la que exacerba? Pues naturalmente esto también depende de su condición de vida,
de su circunstancia, de sus condicionamientos. Recuerden lo que decía el prominente filósofo español José Ortega y Gasset, ¿no? Decía esa famosa frase que se le atribuye, decía: yo soy yo y mi circunstancia. Tendemos muy a menudo a juzgar a los demás, pero lo hacemos siempre en ausencia de una genuina y profunda comprensión de su circunstancia, ¿no? Por ejemplo, somos muy rápidos en condenar la corrupción y decimos, ¿verdad? Especialmente de la corrupción burocrática. Es que todos estos ladrones terribles. Pero si estuviéramos nosotros en esa posición, ¿cómo actuaríamos? Recuerdo, teníamos un alumno que en la previa administración tenía un puesto muy importante dentro del gobierno y en intimidad me decía esto. Decía, por ejemplo, es que fíjate qué cosa tan terrible, nos esforzamos enormemente en tratar de ser honestos y virtuosos. Pero lo hacemos ante el hecho de que toda la ciudadanía presupone que somos corruptos y ladrones. Y por más que intentemos ser honestos, no nos quitan la etiqueta de corruptos y ladrones. Por tanto, te preguntas en algunos momentos si vale la pena defender la virtud. Porque de todas maneras todos los demás ya te contemplan como ladrón. Así que igual vale la pena ser ladrón. Porque de todas maneras, ¿verdad? No te van a quitar esa etiqueta. Y por lo menos al final de el tiempo que estás en el gobierno, tendrás un colchoncito de qué sobrevivir. De todas maneras te van a etiquetar de esa manera. No quiero por esto, o sea, no lo estoy justificando ni fomentándolo. Lo que quiero decir es, fíjense en qué pues dicotomía se encuentra una persona de esta en esa posición y naturaleza. Por eso les digo, y si nosotros estuviéramos ahí, fácilmente podríamos decir, no, yo soy el parangón de la integridad, nada me tocaría, yo nunca sería corrupto. ¿Quién sabe, no? O especialmente en un entorno como en el que hoy vivimos, en donde es todavía más complejo mantener una condición de virtud, ¿verdad? En donde quizá grupos criminales te dicen o actúas de la manera en que esperamos o te matamos, y te la cumplen, ¿no? A ti y ahora a tu familia y a tus hijos, y ahora se ha vuelto una cuestión muy sangrienta, ¿verdad? Estaba escuchando hoy, por ejemplo, cuántos candidatos, especialmente en los estados y las presidencias municipales, han renunciado a las contiendas electorales por los temores que tienen de ser muertos por el crimen organizado, ¿no? Entonces, cada quien es uno y su circunstancia, ¿sí? Bien, entonces el desapego no es indiferencia, es lo contrario del apego. Entonces, estructurémoslo. Si el apego es esa condición, esa estructura cognitiva a través de la cual comúnmente de forma inercial e inconsciente tendemos a exagerar las cualidades positivas de algo y alguien, o alguien, ¿qué será el desapego? La negativa a, ¿verdad?, desplegar o llevar a cabo ese comportamiento. Se suspende esta tendencia a exagerar las cualidades positivas de algo o alguien. Suspendemos la tendencia a proyectar cualidades positivas sobre de algo o alguien que en realidad no las tiene, ¿verdad? Suspendemos simultáneamente esta tendencia habitual e inercial a aferrarnos a ese punto de vista y a considerar y concebir al objeto de apego como una fuente genuina y confiable de bienestar y felicidad duradero. Ahora, esto es algo muy profundo y representa un salto de madurez en la vida y en la cognición de una persona, porque también implica el suspender esta tendencia en nosotros inercial y habitual de proyectar la responsabilidad de nuestro bienestar en factores externos, particularmente en individuos o personas. Es cierto, individuos y personas pueden contribuir en nuestro bienestar. De la misma manera que hay una infinita variedad de condiciones que operan como causas cooperativas en la conformación de la misma. Pero aquí la pregunta que constantemente postula la psicología budista es: ¿cuál es la causa sustancial de nuestro bienestar? Y recuerden, la respuesta
que plantea la psicología budista es que la causa sustancial de nuestro bienestar, ¿a dónde no está? Afuera, nunca está fuera de nosotros. Que el factor que determina finalmente la experiencia que tenemos o derivamos del mundo es siempre subjetivo, esto es interno, es nuestra propia mente o conciencia. Recuerden, ¿cuál es probablemente el más importante y trascendente descubrimiento del Buda? La primacía que la conciencia tiene en la conformación de la experiencia. ¿Cuál es la variable determinante en la conformación de la experiencia que tenemos y derivamos del mundo? Es la conciencia. No es el entorno y los diferentes elementos que le comprenden. Bueno, ahora, eso tampoco quiere decir que ese entorno y sus elementos no influencian en la conformación de nuestra experiencia. Negar esto sería un acto de estupidez y una negación de la realidad, finalmente. También una postura que es ajena a la psicología budista. Cuando se dice que la mente opera como la causa sustancial en la conformación de nuestra experiencia, no quiere decirse es la única causa, pero es la más relevante. Pero también es cierto, nos vemos expuestos a una multivariedad de condiciones y circunstancias que operan e influencian en la conformación de nuestra experiencia. Pero cuando se cultiva el desapego, lo que el individuo pues se entrena a hacer o habitúa a llevar a cabo es a dejar de proyectar este sentido de primaria responsabilidad de nuestro bienestar sobre de otros u otras personas o cosas, ¿no? Porque además cuando hacemos esto, lo cual también en nosotros es una conducta habitual y reiterativa, también en que te condenas. Por ejemplo, si tu bienestar depende de otra persona, ese tipo de bienestar estará sujeto a los ires y venires, los sub y bajas de la vida y personalidad de esa persona o de esa condición y circunstancias. Si depositas tu bienestar, por ejemplo, en una cosa, ¿cuál es el problema con ello? ¿De qué naturaleza es esa cosa? Es transitoria, es impermanente, ¿verdad? Y no posee esas cualidades que tú a ella proyectas como intrínsecas. Eso es una fantasía, ¿verdad? Y tarde o temprano, ese objeto o esa persona va a revelar su verdadera condición y va a propiciar en ti un sentido de decepción. Y cuando transites por ese sentido de decepción que naturalmente viene vinculado o asociado al dolor y al sufrimiento, ¿a qué o a quién vas a responsabilizar del mismo? Bueno, comúnmente lo hacemos, a otros, ¿verdad? Y te pasas toda tu vida responsabilizando a elementos externos de tu condición interna. Ahora, es cierto que esos elementos externos pudieron haber tenido, ¿verdad? Pudieron haber ejercido un cierto grado de influencia en tu vida o experiencia, pero no representan la causa sustancial de la misma. La causa sustancial de la conformación de tu experiencia es interna. Y en este contexto, el dolor que experimentas en la relación que estableces comúnmente con el mundo es el del apego. ¿Sí? Y por eso en la tradición budista se enfatiza como central el cultivo de este factor mental, esta estructura virtuosa. Virtuosa quiere decir edificante. Recuerden lo que la tradición psicológica budista entiende por virtud, es una conducta de mente, palabra y cuerpo que fortalece las causas genuinas del bienestar duradero para uno mismo y para los que nos rodean. Y así lo hace naturalmente el desapego, ¿no? Entonces nos ayuda a separarnos de este tipo de aferramiento compulsivo que nos lleva precisamente a vincularnos con los objetos de deseo de una forma posesiva y fantasiosa. Y la tradición budista plantea, y creo que es autoevidente, que siempre que el apego se hace presente en nuestra vida, hay dolor. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando ustedes, en el contexto del laboratorio de la meditación, por ejemplo, con el recuento o la recapitulación, examinan su desempeño vital, el cotidiano, el habitual, la idea es que, por ejemplo, ustedes cultiven la habilidad de reconocer la presencia de este tipo de estructuras habituales de la cognición en su mente y corazón.
en el contexto que es muy seguro de laboratorio contemplativo, exploren de qué manera es que estas precisamente distorsionan la percepción y el entendimiento que tienen de la realidad y cómo naturalmente propician y detonan dolor, sufrimiento e insatisfacción. Ahora, hay un elemento afortunado y es el hecho de que cuando te abocas metódicamente a esta iniciativa de autoanálisis en el contexto de la meditación, después te será relativamente fácil reconocer la emergencia y la presencia de ese tipo de estructuras cognitivas como es el aferramiento y el apego en el contexto del periodo posmeditativo. Y una de las razones por las que se hace cada vez más fácil lograr ese objetivo, como hemos dicho también y señalado recurrentemente, es porque somos ¿qué? Increíblemente repetitivos. Entonces, cuando, por ejemplo, dentro del laboratorio contemplativo detectas una circunstancia de aflictividad, lo más probable es que esa circunstancia de aflictividad sea recurrente en tu vida. Así puedes empezar a ver cuando este factor, esta condición, esta circunstancia emergen, sé que lo que más probablemente suceda es que en mí se haga presente y se fortalezca este factor mental. Debo de tener presencia de ello y estar listo para ello y poder aplicar el antídoto adecuado, que en este contexto es el desapego, este factor mental del que hemos hablado. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué tan común piensan ustedes es el apego en la relación que establecemos con el mundo? Bueno, pues la psicología budista señala algo terrible. El apego no es común. Es la manera en la que en buena medida nosotros nos relacionamos con todo tipo de condiciones que consideramos favorables en la vida. Entonces, cada vez que te ves expuesto a una condición que interpretas favorable, y quiero insistir en ese lenguaje, interpretas favorable, porque no existe intrínsecamente como a ti aparece. Ese es el primer error. Por eso se dice que el apego es una expresión de la ignorancia. ¿Y qué es lo que ignoras? Que esas cualidades que contemplas como positivas no son intrínsecas, no son cualidades sustanciales del objeto que percibes. El pastel no es intrínsecamente sabroso, ¿verdad? Una cierta música no es intrínsecamente armoniosa, porque todo eso depende del tipo de cuerpo con el que cuentas y de tus condicionamientos, de la edad que tienes, la cultura a la que perteneces, ¿verdad? El tiempo vital por el que transitas. Todo eso condiciona lo que tú concibes e interpretas positivo o negativo. Pero debes de tener en cuenta que esa no es una cualidad sustancial del objeto cognitivo. El taco no es intrínsecamente sabroso. En sí mismo, desde su propio lado, independiente a partes, condiciones y circunstancias, la propia designación conceptual. El excremento no es intrínsecamente repulsivo, como a ti comúnmente aparece. Todas estas son condiciones que la mente proyecta sobre el mundo de la experiencia como una especie de realidad virtual. ¿Sí? Reconocer esto momento a momento es uno de los objetivos primarios del entrenamiento contemplativo del budismo. Si no, ¿para qué meditamos? Ese es el objetivo entero del entrenamiento del Buddha Dharma, ¿no? Que en el seno y contexto de la vida cotidiana, en el periodo posmeditativo, puedas reconocer la presencia de estas estructuras equívocas de la cognición y puedas corregirlas, insistiendo en torno al hecho de que lo que pretendes naturalmente fortalecer, que aquí es el desapego, no es indiferencia. Nadie te está planteando que cultives una metódica cualidad de valemadrismo vital, ¿sí? Eso no es una virtud budista, ¿sí? Ni tiene mucho que ver con lo que estamos explorando y analizando. Pero sí dejar de exagerar las cualidades positivas que ves y entiendes en el mundo, en otros, en individuos, personas, en circunstancias, en objetos, ¿verdad? Que dejes de proyectar cualidades positivas sobre lo que no las tiene, posea.
y dejes de percibir y entender ese objeto, persona o estímulo como una fuente genuina y confiable de bienestar y felicidad. En todo caso, tan solo opera y funciona como una fuente relativa y temporal de la misma. ¿Sí? Entonces, les instaría a que tuvieran esto presente. De todos estos factores mentales que estamos analizando, particularmente los virtuosos y los no virtuosos, son instrumentos o referentes muy importantes para la práctica de meditación, específicamente en el contexto de la recapitulación. Y son elementos que nos ayudan a conocernos mejor. ¿Se entiende esto? Pues esto en sí es un tópico a trabajar importantísimo en nuestras vidas. Así como, por ejemplo, el ensoñador se entrena a tratar de cuestionar el entorno por el que deambula, se entrena a no olvidar preguntarse cada vez que ingresa al entorno onírico si está o no está soñando. Nosotros deberíamos de entrenarnos constantemente cada vez que tenemos una experiencia favorable y positiva. ¿Hay o no hay apego? ¿Me estoy relacionando con este estímulo con apego o sin apego? ¿Estoy ya exagerando sus cualidades positivas? ¿Le estoy ya proyectando cualidades positivas que en realidad no tiene? ¿Me estoy aferrando a esa expectativa? ¿Concibo o genero este deseo y expectativa de que el objeto de apego sea y opere como una fuente genuina de bienestar en mi vida? Y si ese es el caso, estoy en error. Y debo de suspenderlo y debo de aplicar el antídoto, que es el desapego. Suspender esa tendencia a exagerar las cualidades positivas del otro y solo ver las que están, no las que quisiera estuvieran, ¿verdad? Dejar de proyectarle cualidades positivas que en realidad no tiene, porque que hambre tiene en pan piensa, ¿no? No aferrarme a ese punto de vista, ¿verdad? Y finalmente, entender que ese estímulo o persona, pues en el mejor escenario, tan solo son una causa cooperativa de mi bienestar. ¿Ok? Bueno, la semana que entra hablaremos acerca de la ausencia de ira y enojo, que en esencia es la paciencia. ¿Ok? Hablaremos acerca de el factor mental de la paciencia. Les recuerdo rápidamente que tenemos en puerta el próximo sábado 20 de abril. Va a estar con nosotros el venerable Khenpo Pema Wangyal, Lama Pema como cariñosamente le llamamos. Va a dar un seminario de 11 de la mañana a 3 de la tarde virtual, porque él ya no puede viajar, así que lo estaremos haciendo por este medio, ¿verdad? En torno a un famoso texto escrito por Chogyal Pakpa, que fue uno de los grandes lamas tibetanos del siglo XIII, el preceptor imperial de Kublai Khan. Se llama Los Consejos a Kublai Khan. Es una serie de muy hermosas instrucciones espirituales que Chogyal Pakpa, el maestro primario espiritual del gran emperador mongol, el hombre más poderoso de la historia probablemente, Kublai Khan, le entrega en favor de su desarrollo espiritual. Esto va a ser entonces el próximo sábado 20 de 11 de la mañana a 3 de la tarde, virtual, ¿ok? Va a ser una enseñanza virtual del venerable Lama Pema Wangdak. Y el próximo 4 de mayo, para que ya lo vayan poniendo en sus calendarios, vamos a tener un retiro sabatino en el centro de Valle de Bravo, ¿sí? En torno a, va a estar con nosotros Dorje Lopon Kun Lee y va a dar un seminario intensivo, en un retiro intensivo de 10 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en torno a el tema de todas las apariencias son la proyección de nuestra propia mente. Todas las apariencias son la proyección de nuestra propia mente. Entonces es un tema muy importante de la filosofía budista y particularmente de la filosofía del camino medio.
Y con base en este estaremos explorando diferentes aspectos de lo que llamamos sabiduría. ¿Ok? Ver las cosas como son, el entendimiento de la vacuidad. Esto va a ser el sábado 4 de mayo, un programa intensivo de sabatino en nuestro centro en Valle de Bravo. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Dediquemos el mérito de esta noche y especialmente a todos, insisto, los animalitos del campo que ayer en este incendio y en tantos que están pues activos en el país y en el mundo, pues les afectan primariamente en consecuencia el calentamiento global del cual nosotros los seres humanos somos responsables. Y así deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, que podamos trascender nuestras limitaciones. Que una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Muchísimas gracias y quisiera pedirles a todos tengan en sus plegarias nuestro centro, el Centro de Buen Corazón, en Valle de Bravo, para que estos incendios forestales no se vuelvan a prender y para que nos podamos liberar de otro este año. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias como siempre por venir, los que nos acompañan presencialmente y gracias los que lo hacen virtualmente, con excepción de aquellos que no nos prenden la cámara. Aquellos están regañados, les jalo las orejas, ¿verdad? Y de verdad siento que es una falta de atención por todos los demás. Prendan su cámara, así podemos verlos, interactuar y saber dónde están y qué están haciendo. Gracias a todos. Que estén bien.